En el caso de la escuelita, este centro clandestino de detención funcionó en territorio del Quinto Cuerpo de Ejército, sobre lo que se conoce como la Avenida Florida, y en este caso para la puesta en funcionamiento de este centro clandestino, el Quinto Cuerpo de Ejército lo que hizo fue utilizar una de las edificaciones que estaban en su predio, en un predio que tradicionalmente había sido un predio de ocupación semirural de la ciudad de Bahía Blanca en la primera mitad del siglo XX. Esta casa donde funcionó el centro clandestino fue una de las tantas casas quintas que existían sobre ese sector de la ciudad, y que en 1946, cuando en el gobierno de Perón se expropiaron estos terrenos, formaron parte del Quinto Cuerpo de Ejército, y tradicionalmente hasta la dictadura militar, hasta la última dictadura militar, el ejército lo utilizó como una zona o de cría de vacas, de producción de miel, y en esas casas, porque no era la única esta, en esas casas vivía familia del ejército. Lo que estamos empezando a observar es que todo este circuito de represión no tenía un esfuerzo material muy importante. Se tomaban cosas que ya estaban, como en el caso de la escuelita, era una casa familiar, una casa donde vivieron familias con niños que jugaban, que tenían su vida cotidiana, y con un elemento material, en este caso, en el caso del centro clandestino La Escuelita, fue construir un muro perimetral que cerrara el patio de una vieja construcción en L. Solamente con ese muro, esa casa familiar se convirtió en un centro clandestino de detención. Esto nos muestra claramente que cuando nosotros pensamos en esta estructura represiva, en realidad esta violencia material en estos centros clandestinos de detención no requirió una estructura material importante por parte de la represión, porque contaba con el silencio, con la represión en todos los sectores de la sociedad, es decir, que los vecinos que pasaban por el centro clandestino de detención o no podían verlo como tal, o si lo veían, callaban, ¿no? Que no fue necesario una estructura ad hoc para eso. En el año 2010, cuando se inicia el juicio de lesa humanidad que tiene lugar en la Universidad Nacional del Sur, en el espacio de la universidad, Memoria Abierta se comunica con el Departamento de Humanidades de la universidad y solicita la participación del equipo de arqueología en la recuperación material del centro clandestino La Escuelita. Y esto se debe a que, si bien había un primer registro en el libro de la CONADEP en 1984 sobre cuál de todas las estructuras arquitectónicas de ese predio podía ser o podría haber sido el centro clandestino La Escuelita, en realidad no había una certeza acerca de cuál de estos edificios había funcionado como tal. Y en el marco del juicio de lesa humanidad que se iniciaba contra el Quinto Cuerpo del Ejército, era necesario acompañar a los testimonios de las víctimas que habían pasado y habían transitado por este centro clandestino para dar una prueba material de su existencia. Y es así que se definió primero una observación de todo el territorio, de todo el terreno, realizando prospecciones que permitieran relevar las estructuras arquitectónicas, y así pudieron ser relevadas 3 estructuras arquitectónicas en 3 predios dentro de ese terreno mayor.
y se tomó una decisión sobre cuál de estas tres estructuras debía ser excavada. Sobre la base de definir cuál de estos tres edificios debía ser excavado, se procedió a la excavación en el término de 3 meses y para eso nosotros constituimos un equipo que excedió en mucho al equipo de arqueología del Departamento de Humanidades y contó con la colaboración de estudiantes de humanidades, de otros departamentos como economía, incluso de otras carreras como del Instituto de Formación Avanza. Y allí constituimos un equipo de 40 personas que trabajó todas las semanas durante esos 3 meses en colaboración con Memoria Abierta, y allí el resultado de esto fue poder descubrir una planta arquitectónica que coincidía con la cartografía, con los planos de la antigua Casa Quinta, y también coincidía con 2 de los planos realizados por 2 víctimas, Gustavo López y Alicia Parnoy. Al fin del trabajo arqueológico nosotros pudimos corroborar y poner en diálogo la materialidad que había quedado expuesta como consecuencia del trabajo arqueológico con otros registros, como era el plano catastral de la década de 1940 y los planos de Alicia Parnoy y de Gustavo López, e incluso el plano de un represor. Cuando las víctimas pudieron ingresar a ese espacio, pudieron reconocer un espacio que había sido vivido con sus cuerpos desde el tabicamiento, es decir, pocos de ellos habían podido transitar por ese espacio sin ningún tipo de vendas, por ejemplo. Tiene una protección perimetral por parte de la justicia, pero no ha podido ser transitado, no ha podido ser resignificado en ningún sentido, y de hecho el pasto ha crecido, ha empezado a invadir la estructura del edificio, ha empezado a desdibujar ese espacio como un centro clandestino. Algunas acciones que tienen que ver, por ejemplo, con las acciones desarrolladas desde el Departamento de Humanidades respecto a la realización de algunos circuitos de la memoria que incluyen, entre otros puntos de diálogo en el paisaje urbano, el acceso, por lo menos desde la ruta, al espacio donde funcionó el ex centro clandestino La Escuelita. Y esto de alguna manera permite poner en diálogo con estudiantes, con docentes, una posibilidad de discutir el terrorismo de Estado en el espacio, en uno de los espacios en los que conformó esa topografía del terrorismo. Una de las actividades que priorizamos dentro del proyecto de extensión son los recorridos o trabajos de campo. Esta cuestión de plantear las actividades en los espacios abiertos, pero que en el espacio público, esa es la verdadera función. Lo que determina que un espacio sea público es el libre acceso. Entonces, este libre acceso es lo que nos facilita que nosotros podamos ir con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes y empezar a reconocer la ciudad, a desnaturalizar la mirada y a reconocer en este espacio público que hay marcas que son claramente siempre marcas políticas. ¿Por qué? Porque hablar de espacio público es hablar siempre de un espacio que más allá de esta dimensión topográfica, tiene una dimensión ideológica, política, en la cual se concretan conceptos abstractos como democracia, ciudadanía. Pensamos el espacio público como el espacio en donde es necesario reconocer al otro como un adversario y no como un enemigo. Es muy importante salir a recorrer la Plaza de los Lápices.
que enfrente va a tener el monumento a Malvinas, en donde uno dice, bueno, son distintas marcas de la memoria del pasado reciente. Está claro que son marcas que están dando cuenta de un conflicto, pero lo importante es reconocernos que estos intereses están planteados desde grupos que son adversarios. ¿Para qué justamente? Para eliminar esa ideología de que el otro es un enemigo que necesita ser eliminado. En realidad lo que tenemos que eliminar es la concepción del otro como un enemigo. Reconocer el otro un adversario con el que podemos no estar de acuerdo, pero que tenemos que respetar y negociar. Es decir, reconocer el ámbito de la política. Y eso se verifica en el espacio público. De ahí el valor de estas marcas que están dando cuenta de distintos posicionamientos, de distintas memorias, de memorias que en algún momento fueron acalladas y que están permitiendo recuperarlas como memorias activas. Que nuestros alumnos puedan reconocer esto es importantísimo porque es enseñarles a vivir en democracia, enseñarles a cumplir su rol como ciudadanos activos, interesados por participar en la democracia, por darse cuenta, inclusive reconocer en las distintas marcas cómo hay algunos monumentos que son más participativos, como el de la Plaza de los Lápices, que está pidiéndonos que escribamos, son enormes pizarras para que esos gigantes de hormigón, como las denominó el arquitecto Miglierina, que fue el encargado de hacer ese monumento, que esos lápices vuelvan a tener punta, arriba tienen la punta truncada, entonces saber que estos chicos adolescentes que fueron desaparecidos, que nos está hablando de una memoria terrible, de adolescentes que estaban teniendo un compromiso, pidiendo por el boleto estudiantil desde una militancia política clara, la UE, la Unión de Estudiantes Secundarios, que tenían un posicionamiento comprometido, bueno, recuperar ese compromiso político es importante, como acá hasta el modo de instalación es un modo democrático. ¿Por qué? Porque no se está imponiendo como un monumento tradicional, sino que nos está pidiendo la participación. El recorrido terminó en la marca que hay, recordando, es un monolito, el asesinato de Heinrich y Loyola, dos obreros gráficos que tenían una militancia desde el lado sindical. Estos cuadros no están circulando por espacios de galerías, han estado en museos, en muestras dedicadas a la memoria, pero justamente lo que resulta muy interesante es que están en espacios, también en espacios públicos, como puede ser el hall de entrada de nuestro edificio de ALEM, ¿no? Que es un edificio de circulación de profesores, de estudiantes, es un edificio es un espacio público por excelencia, la universidad es un espacio político por excelencia, ¿no? Es un espacio, justamente, nuestra universidad es pública, entonces es un espacio claramente interesante para que esté, por ejemplo, el cuadro de Uatu. Parte de este proyecto de recuperación de la memoria es que se instalaron estos cuadros de elaboración colectiva que están en el edificio rojo o rosa del campus universitario. Por eso esos edificios donde hay una buena circulación de estudiantes, de profesores, para que al mirarlos los recordemos, ¿sí? Mientras nos tengan como un interlocutor, que podamos ponerles nombres, que podamos recordar cuál fue el motivo de su asesinato y desaparición, que fue la militancia política. Como parte del recorrido nos detuvimos en el edificio que era el de la nueva provincia, que ahora está el Colegio de Abogados. Porque bueno, allí en ese subsuelo es donde trabajaban Heinrich y Loyola. Desde ese subsuelo es donde hicieron los reclamos sindicales.
Bueno, y ahora simbólicamente ese edificio está ocupado por el Colegio de Abogados, ¿no? Entonces, es la profesión y es la carrera de nuestra universidad, desde donde tenemos que estar formando a este poder judicial que tiene que funcionar justamente como un poder independiente y que busque realmente la justicia.